Tengo que pedir, antes que todos, disculpa porque en esta charla voy a hablar mucho en primera persona. Porque claro, el mismo título de la conferencia dice que cambió en mi vida el espiritismo. Y entonces tengo que volver muy a menudo en primera persona. ¿Y por qué esto? Que a mí no me gusta hablar de mí mismo. Normalmente no me gusta. Siempre prefiero estar en la retaguardia. Pero parece que los hermanos siempre me empujan para adelante. Y yo quiero estar para atrás y los hermanos me empujan para adelante. Por algo será. ¿Serán prueba? Por supuesto que sí. Porque todas mis limitaciones y transmitir esto para mí es un esfuerzo y claro, entiendo que es una limitación de mi forma de ser. Pero mirad dónde estoy. Aquí enfrentándome con esto. Tiene que pasar. Tengo que aprender también por esto. Y entonces, os doy las gracias para venir todos. Veo que los asientos están, el aforo está completo. Y a ver, espero de no aburriros. Bueno. Pasa muy a menudo que cuando nos acercamos al espiritismo, entramos en él, nos quedamos con mucha curiosidad. Porque fijaos qué cosa bonita, ¿no?, que vamos descubriendo. El más allá. Hoy, aquí hay que encontrar los espíritus, los muertos que parecen que no han muerto. Y entonces esto da mucha, pero mucha curiosidad. ¿Quién no ha, por ejemplo, jugado con esto? La Ouija, ¿cómo se llama? La Ouija, gracias. La Ouija, todas esas cosas. Porque, claro, tenemos siempre una gana, ¿no?, de enfrentarnos, de entender si algo hay. Porque todo el mundo dice que, alguien dice que sí, alguien dice que no. ¿Quién tendrá la razón? Bueno, y entonces a veces nos acercamos y entramos en el espiritismo. Cuando esto nos pasa y nos damos cuenta que hemos tenido muchas reencarnaciones, ¡wow!, la gana de saber aumenta. ¿Y qué fui yo en otras reencarnaciones? ¿Qué papel jugué? Toda esta curiosidad pasa a todo el mundo. Y también esto sigamos notarlo cuando el jueves viene gente que intenta entrar dentro del espiritismo, que nos hace estas preguntas. Quisiera hablar con mi padre que no está más, con mi madre que se fue de más allá. Pero otra cosa es cuando el espiritismo entra dentro de nosotros. Ahí las cosas cambian. Cambian porque cuando el espiritismo, cuando dejamos entrar esta doctrina, las revelaciones que vamos adquiriendo poco a poco, la verdad que nos cambia mucho. Y puede cambiar hasta la personalidad, hasta el modo de actuar, hasta la forma de enfrentarnos con las vidas mismas que estamos viviendo. ¿Por qué hago esta premisa? Porque a mí me pasó esto. O sea, tuve un cambio verdaderamente notable. Tengo que decir que desde la niñez, hoy entiendo que mi espíritu, cuando el espíritu está sumergido en la carne, es como adormecido. No tiene poca, digamos, conexión con las vidas vividas. Pero hay algunos espíritus que, aún sumergidos en la carne, tienen como relámpagos de algo que ha pasado. Claro, yo sin saber tenía esta forma, digamos, de rebeldía. Porque yo me acuerdo, cuando tenía más o menos 10, 12, 15 años, me ponías preguntas
bastante fuertes, bastante comprometedoras. Me decía, por ejemplo, una cosa que me espantaba mucho, decía, el pecado original. Una rebeldía que me daba esto increíble. Pero pues si yo no he hecho nada, ¿por qué ya nací con este pecado? Como si hubiese cometido algo. Bueno, cuando se conoce poco a poco lo que es la conexión entre el mundo terrenal y el mundo espiritual, poco a poco las cosas van cambiando. También, digamos, los equilibrios interiores que tenemos se van como reseteando. Esto es lo que pasó a mí, por supuesto. Yo no creía nada. Aunque nací en una familia católica, mi hermano muy católico, todavía lo es, yo no me lo creía. Era imposible. No me creía el hecho que muchas cosas tenías que tomarla como así, por dogma. Tienes que creértelo, porque así dice la religión que estás practicando y tienes que tener fe. Es como cerrar el oído de la inteligencia, la vista de la inteligencia de cada uno. Y creer y beber ahí sin más. Cuando el espiritismo empezó a entrar en mí, porque gracias a Dios la suerte, digamos, entre comillados, me llevó en la entonces calle de la Bolsa, donde estaba esta sede. Yo tenía como una mente llena de muebles, pero estos muebles estaban fuera de lugar. Y poco a poco el espiritismo empezó a colocar cada mueble en su lugar. Entonces, conocer y sobre todo estudiar el espiritismo, ¿cambió algo en mí? Bueno, por supuesto que sí, y mucho. Esto no significa que yo ya estoy en una fase de perfección. Ojalá. Todavía me falta muchísimo. Y muchísimas más reencarnaciones para ir mejorando. Esto aprendemos. Esto nos dicen los espíritus. Pero también aprendemos que la cosa importante es dar pasitos a pasitos y empezar este recorrido que nos lleva a esta reforma interior que tenemos que llevar a cabo. El espiritismo me dio pauta, por ejemplo, esperanza y paciencia. Paciencia, he dicho. Porque yo no tenía ninguna paciencia. Estoy seguro que también vine en esta reencarnación para arreglar este punto, esta carencia que mi espíritu tenía. Ninguna paciencia. Ahora voy aprendiendo, voy forjando lo que es este aspecto, porque muchas cosas la hemos logrado, pero otras no. Yo me acuerdo, por ejemplo, una cosa muy rara. Cuando tenía como 12, 13 años, estaba fijaos, un adolescente con este pensamiento, que muy a menudo volvía en mi mente. ¡Qué maravilla que no estoy envidioso! ¿Cómo se lo pasarán mal los que están envidiosos? Y un día, y otro, y otro, y otro. Pero ¿por qué tenía un chaval de 12, 13 años? ¿Por qué tenía este pensamiento? A través del espiritismo entendí por qué. Porque yo vine en esta reencarnación con este problema resuelto. Traje mucho más, por supuesto, pero lo tenía resuelto. Y el pensamiento que volvía cada vez era porque
con certeza yo tuve una o más reencarnación con una envidia despropositada. Y resuelta todavía, mi espíritu estaba como tomando aliento que en esta reencarnación no tenía este problema, pero tenía lo de la paciencia. Y quizá cuanto más, puede hacer un listado así de largo. Entonces, lo sé porque, como decía antes, no la tenía. Y entonces voy notando que los espíritus cada día me ponen pruebas, me ponen, digamos, como ejercicios. A ver, esto te va a acontecer para ver a qué punto está tu forma de superar este problema que has traído. Y yo ahora lo entiendo. Muchas cosas que yo no entendía, por ejemplo, eran como personas malas, como se dice en italiano, cattiva, ¿no? ¿Por qué estas personas malas tienen salud para vender, recursos increíbles, pero ejercen el mal? ¿Por qué Dios le permite esto? Y el vecino de al lado, por ejemplo, unas buenísimas personas, una salud, recursos. Y entonces, ¿dónde está la justicia de Dios? A mí ya este Dios no me gustaba. Empezaba a estarme estrecho y me iba alejando de la espiritualidad, de la esfera espiritual. Gracias al recorrido que ha hecho mi espíritu, yo me decía también, bueno, yo no puedo cambiar. Tengo estos sentimientos, no los voy a cambiar. Voy a morir con esto, será todo inútil. Paciencia. ¿Qué más da? Pero no puedo cambiar mi naturaleza. Y menos mal. Porque luego con el espiritismo, Dios salió indemne. Salió salvo. A mí, ojos por supuesto. Porque entendí que no era Dios que ponía en unas malas condiciones a unas personas buenas o en unas condiciones malas una condición buena a una persona mala y al revés. El espiritismo nos enseña que nosotros somos lo que construyamos en nuestro presente y sobre todo en nuestro futuro, nuestras acciones. Por el libre albedrío que tenemos, por las actitudes que tenemos del vivir, construyamos el futuro. Si yo soy mala persona, tal vez el mundo espiritual me está dando una oportunidad de cambiar, una oportunidad de reajustar mi vida, mi trayectoria, ¿no? Reajustarla, ponerla un poquito hacia la senda del bien. Luego, si yo no lo sigo en el materialismo, por supuesto que me espera una vida un poquito más incómoda que esta. Y las personas buenas tal vez están rescatando algo. Y en otra vida tendrán mejor posición. Esto para mí, entender esto, más que estudiar esto y averiguarlo, ha sido un descubrimiento fantástico, increíble. Estos muebles que decía antes mentales empezaban a ponerse
en las paredes adecuadas. Todo empezaba a encajar. Por supuesto, con esta lógica que no está basada sobre el dogma, y así ya no, tiene una explicación. El equilibrio cambia. Empecé a sentirme más ligero, a vivir con más amor, a vivir con más, o sea, más partícipe de la vida misma. Porque cada cosa, el espiritismo te enseña que hay una motivación por la cual se actúa, pasan cosas. Esto ha sido para mí un descubrimiento maravilloso. Y entonces ha cambiado, sí, mucho, en mi vida, muchísimo, muchísimo. Y luego, a medida que vamos entendiendo, tenemos que hacernos cargo de las responsabilidades que nos caen encima. Porque si entendemos algunos mecanismos, luego somos más responsables de actos indebidos. La responsabilidad es mayor. Cuando yo estaba adolescente, en aquel entonces, cuando yo tenía 14, 15 años, os hago un ejemplo un poquito más fuerte. Antes permito que vivimos con... en la humanidad hay muchas adicciones. Droga, alcohol, tabaquismo. Pues yo tenía este vicio, cogí este vicio, pero porque en aquel entonces, cuando estaba como 14, 15 años, tener el cigarrillos en la mano era como estar ya adulto, era como un estatus, ¿no? Pero esto, digamos, se transformó en una adicción. Y entonces a lo largo de la vida nunca dejé de fumar. Cuando por fin empezaron las campañas antihumo, por supuesto, que nos demos cuenta el mal que esto aporta al físico, al cuerpo, al bienestar. Y ya para muchos, inclusive yo, era demasiado tarde, porque la adicción ya estaba dentro de mí. Y quitarse esto es... Entonces yo, ¿cómo me enfrenté con este problema? ¿Por qué tengo que quitarme este vicio que me gusta muchísimo? No es droga, no es alcohol. O sea, no voy a molestar a nadie. Porque claro, la droga sí puede afectar a más gentes como el alcohol, que te da violencia en el entorno familiar. O sea, esto no da ningún problema a nadie. ¿Por qué tengo que quitarme este vicio que disfruto? Un café, cigarro, o después la cena, o después el desayuno. La cosa más bonita de la vida. Ya creo que casi toda mi vida la he vivido. ¿Para qué quitarme esto? Todavía, aunque me queda un pedazo, me lo hago disfrutando de cigarrillos. Y así iba. Tanto llegará un momento que el cuerpo muere, el alma se va no sé dónde, y yo he disfrutado. El espiritismo cambió esto. Y mucho. Porque como todas las adicciones, no es que con la muerte se acaba todo. El problema sigue con nosotros. No los llevamos en el más allá. Porque
el cuerpo físico se interfaza con el cuerpo espiritual. Y todos los desatinos que hacemos en el cuerpo físico se pega al cuerpo espiritual. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo vamos a dañar. Nos dañamos el cuerpo y automáticamente dañamos lo que está conectado con este cuerpo físico, que es el perispíritu, el cuerpo espiritual del espíritu mismo. Pero ¿quién sabía esto? Yo no lo sabía. Y cuando me enteré de esto estudiando en este centro, escuchando mis compañeros que ya habían como 30, 40 años de espiritismo, de doctrina, como mi amigo Miguel, María Jesús, otros más conferenciantes, empecé a pensar, pero ¿os imagináis qué es quitarse una adicción de encima sin terapia psicológica, sin parches, sin pastillas? Bueno, el espiritismo me ayudó. ¿Cómo me ayudó? El espiritismo nos enseña que las adicciones que tenemos son siempre, digamos, hay espíritus que han tenido el mismo vicio, que disfrutan, que siguen, aún más allá, siguen disfrutando de esto. Por ejemplo, los que usan la droga, luego, cuando fallecen, cuando pasan al mundo espiritual, siguen con esta gana y van hacia lo que se drogan, que están todavía en el cuerpo físico, asimismo lo que fuman. Y empecé a considerar, bueno, vamos a ver, entonces, ¿qué tengo yo aquí? Obsesores que me dicen, vamos, un cigarrito, otro. Pero si ya acabo de fumar un cigarro, pero nada, otro más, ¿qué más da? Y todo esto parece que es fruto de nuestro pensamiento. No. Tenemos obsesores que nos están empujando a reiterar el vicio. Esto me pareció un abuso enorme. Digo, entonces, ¿qué tengo yo? Alguien al lado que me dice, fuma. Porque un día escuché María Jesús que decía que el uso está bien, es el abuso que no está bien. O sea, si uno fuma con prudencia 3, 4 cigarrillos al día, esto no pasa nada. Y entonces, bueno, lo voy a tomar esto al pie de la letra. Me puso 5 cigarrillos en el paquete. Digo, esto tiene que... Con mucho sufrimiento, el primer día lo hice. El segundo, 5 ya pasaron, otro más. Si es 6 está bien. Y luego 7, y luego 8. Hasta volver otra vez como antes. Me sentía como ratón enjaulado. ¿Cómo salgo de esto? Ha sido dura. Pero el espiritismo, repito decir, me ayudó. Empecé a decir que basta, que no tengo que fumar. No quiero que estos hermanos me achuchen, me obligan a fumar para ellos. ¿Para qué daño? A mí mismo y también a ellos, porque estoy favoreciendo también una reiteración del vicio. Claro, pasé 2 meses que me subía por las paredes. Pasé 2 años con el vicio siempre presente. Pero jamás tomé un cigarrillo. Jamás. Y ahora llevo más de 10 años. Esto es, ¿por qué os cuento esto? Porque el espiritismo me ha cambiado. Ha cambiado este hecho. Yo venía al centro
Y María Jesús me decía, te veo aquí como dos cosas de humo que te salen del cuerpo. Fijaos cómo impregnado estaba mi cuerpo de humo. Una adicción potentísima. Ahora bien, con esto no quiero decir que vamos en un centro espírita, todos los problemas que tenemos, wow, los hermanos lo van a solucionar. No. Los hermanos te ayudan si el paso lo damos nosotros. Es decir, el sacrificio tenemos que hacerlo. Porque somos nosotros los que hemos actuado mal. Y entonces tenemos que bajar la cabeza y hacer el sacrificio. Ahí sí que los hermanos nos ayudan. Mucha gente se acerca a una casa espírita y cuando no ve, digamos, cosas eclatantes, cosas, digamos, espectacular, se alejan. Yo no quiero esto. Porque, no sé, tal vez piensan que tiene que ser un espectáculo, tiene que ser o tal vez las soluciones de los problemas así, de golpe, pero no. Si hacemos sacrificios y vamos caminando poco a poco, tendremos siempre ayuda. Porque los hermanos obsesores que nos quieren llevar en el terreno de ellos, no encuentran más el interés, porque no hacemos lo que nos dicen, y se echan para atrás. Y otra categoría de hermanos se acercan a nosotros, porque ven la buena intención y empiezan a ayudarnos. Pero también nos dicen, mira, las piernas que tienen que ir andando son las tuyas. Te podemos dar una indicación, te podemos decir para dónde, pero la decisión última es la tuya. Yo me encuentro bastante distinto como persona de cuando empecé esta aventura en el espiritismo. Y sobre todo, algo que me molestaba mucho, por ejemplo, que no veía una razón de ser. Niños enfermos, parapléjicos, gente que nacía con distrofías musculares, estas enfermedades terrificantes, abrumadoras. Decía, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta? ¿Por qué Dios permite que un niño nace con una enfermedad tan dura y otro que explotan de salud? ¿Y dónde está la justicia de Dios? Bueno, el espiritismo nos enseña, y los hermanos nos dicen, que no es Dios que al azar distribuye enfermedades o bienestares. No es Dios. Entonces, ¿quién es? Nosotros mismos. Ahora, cuando veo una silla de ruedas, como el otro día, por ejemplo, pasó en el autobús, había un chaval como por 16, 17 años. Era una pena. Y yo, en mi asiento, hablaba con él. Decía, hermano, estás en el buen camino, aguanta, no te preocupes, esto sí, que va a terminar. Terminando esta tarea, esta prueba muy dura, ya verás que tendrás una vida mejor. Antes, cuando veía esto, me enojaba, pero no con el chico, no con la persona, con el sujeto, con Dios.
decía, ¿por qué Dios permites esto? ¿Qué te ha hecho esto? ¿Por qué? Porque la reencarnación, algunas religión la han cambiado con resurrección. La llave del entendimiento es justo esto, lo que nos proporciona el espiritismo. Para entender hay que pensar lo que nos enseñan, reencarnaciones. O sea que no vivimos solamente una vida y ahí nos jugamos todo. Y estos niños que nacen así, por ejemplo, si no hubiese la reencarnación, ¿qué pueden hacer? ¿Qué justicia hay? Entonces, hay que ayudar con buenos pensamientos. Esto es lo que se me ocurre a mí. Cuando veo una persona parapléjica en una silla de rueda, le digo, sí, fuerza, fuerza. Lo vas a obtener, lo vas a alcanzar, lo harás. No te preocupes. Y yo creo que esta energía positiva al espíritu que está metido en este cuerpo que no funciona, le va a dar como un bálsamo. Aguántate que luego el premio será gordo. Fijaos la diferencia. Antes me enojaba con Dios y ahora mando buena energía a este hermano que está en esta trampa física. Eso es un cambiamiento. Pero no hay que caer en el error. Así, si yo soy espírita, entonces yo entendí esto, entonces soy por encima de lo demás, estoy por encima de todos, porque yo lo sé, y otro no. No. Las personas que todavía no han alcanzado esta oportunidad, no es que son menos de mí. No, no, no. Absolutamente. Están en otro plan de desarrollo. A veces la tarea es justo esta. Ser buena persona sin entender por qué. De hecho, a mí me pasó igual. Yo casi toda la vida la pasé sin conocimiento espírita. Y luego tuve este premio, porque para mí es un premio. Haber podido arreglar los muebles, poner los muebles en su lugar, y creo que mucho más todavía están fuera de lugar. Espero que en este tramo de vida que se me queda, poder arreglar más muebles en sus lugares. Pero ya sí me conformo. Me conformo porque no estoy más enojado con Dios, porque tengo un equilibrio interior válido que me deja vivir, me deja también mirar a mi alrededor y entender muchas más cosas.